pues es un evento histórico. Al final del día estamos todos avanzando en una adaptación diaria, en este sentido, a muchas cosas, no solamente a la educación, pero sí a nuestra vida. Nuestra vida ha cambiado por completo, y si bien ya teníamos una tendencia a la utilización de los medios digitales, principalmente como entretenimiento, pues ahora es una realidad que lo estamos utilizando para ambientes de aprendizaje, para clases, para pedir despensa, para todas las cosas prácticamente. Entonces, pues viene a formar parte de nuestro día a día, y pues esta serie de conferencias son para ustedes. Agradezco profundamente al doctor José Arturo Villarreal por acompañarnos el día de hoy, por brindarnos su tiempo, su experiencia, que por ahí en unos momentos más nos van a platicar para que ustedes también valoren y saquen sobre todo lo mejor que les funcione a ustedes, para que lo podamos aplicar. Recuerden que pues nosotros somos lo aprendo, lo aplico. Entonces, pues sinceramente esta parte de aprender de una persona que ha tenido también formas de llevar las cosas, tanto de manera presencial como de manera a través de los medios tecnológicos, pues seguramente nos va a compartir muchísimo conocimiento. Muchísimas gracias, alumnos, por estar aquí a tiempo. Ya saben las reglas básicas: mantener por ahí los micrófonos silenciados para que no redunde el sonido. De igual manera está una herramienta por ahí para hacer preguntas. Por ahí está una mano, por ahí no sé si está activado el chat, pero pues tendrán su tiempo para también participar activamente y de la mejor manera en este webinar. Pues sin más por el momento, agradezco de nuevo a Fanny también. Muchas gracias por la organización de este evento. Mis compañeros colaboradores que se encuentran por aquí, docentes, un abrazo también. Y pues lo más importante de nuestra universidad, nuestra razón de ser, a nuestros alumnos, para que sigamos aprovechando estos momentos. Muchísimas gracias. Doy entrada a Fanny para que podamos proseguir. Gracias, rector. Bueno, pues agradecer al doctor José Arturo Villarreal por el tiempo que nos va a otorgar. Chicos, las reglas del juego. Bendito sea Dios, somos 117 las personas que estamos conectadas y va aumentando el número. Es por eso que es de suma importancia mantener sus micrófonos silenciados, al igual que sus cámaras apagadas. Las preguntas se van a realizar al término de la conferencia y van a ser por medio del chat. Si alguien quisiera hacer una aportación aún mayor a una pregunta, le pedimos que por favor levante su mano y se le atenderá una vez que termine la conferencia. Las preguntas que tengan, las escriben por favor en el chat. Si ustedes identifican que en el chat ya está la pregunta que ustedes querían realizar, les pido que por favor reaccionen con un like sobre la pregunta que ya está escrita. De esa manera nosotros vamos a conocer que hay más de una persona interesada en esa pregunta y le vamos a dar prioridad. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar introducción. Les presento al doctor José Arturo Villarreal Guzmán. Él es doctor en pedagogía y maestro en tecnología educativa. Tiene más de 20 años dedicados a la docencia en instituciones como la Universidad Anáhuac y el TEC de Monterrey. Es catedrático de Educación Media y Superior en Idiomas, Metodología de la Investigación y Matemáticas. También trabajó como jefe de calidad y supervisor de mantenimiento para distintas empresas como Pemex, Trozzi de Carnes, SAIDM, entre otras, así como consultor en empresas como Cuprum, Metalsa y el Gobierno de Coahuila. Es host del podcast Dr. José Arturo Villarreal, escritor de libros de literatura y consulta y capacitador y conferencista. Bienvenido, doctor. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Fanny, y Pedro también por haberme presentado. Pues creo que ya se dijo mucho de mí y es momento de hablar del tema. Gracias a todos los jóvenes que están aquí presentes. Yo creo que este tipo de ejercicios que está organizando la UNID por parte de sus directivos son bastante útiles, y más en situaciones como las
definitivamente nadie de los que estamos vivos sobre este planeta habíamos siquiera estado cerca de vivir algo de una magnitud tan fuerte en lo económico y sobre todo en el tema de salud. Aquí les tengo preparada esta presentación, una breve agenda nada más para que veamos de qué es lo que vamos a estar hablando. Manejé una agenda con unos puntos muy particulares. La educación antes de marzo del 2020, el cambio inesperado, adaptarse o quedarse inmóviles, la educación después del 2020, la nueva realidad que no es tan nueva en la educación y lo que se puede hacer para salir adelante. Este curso, cuando me invita el maestro Pedro a dar esta plática, comencé a reflexionar un poquito acerca de lo que está sucediendo y sobre todo en la reacción de la gente a la hora de estar trabajando con este tipo de medios, ¿no? El hecho de dejar la personalización de la práctica educativa, el hecho de tomar una distancia física y tratar de mantener toda esta maquinaria que es el sistema y el proceso, sobre todo, de enseñanza-aprendizaje. Y llegué al punto en donde creo yo que es importante trabajar con la percepción de las cosas. Vamos a ver en qué sentido les comento esto de la percepción y tratar de llegar a un acercamiento que nos haga más sencillo este nuevo caminar sobre la educación en general, ¿no? Estamos viendo en pantalla una definición de lo que es la educación tradicional. Yo creo que la puse únicamente a manera de referencia, pues todos nosotros hemos vivido años ya en este sistema educativo. Desconozco si hay gente que haya estado estudiando en el extranjero, pero bueno, cuando menos si estamos en esta conferencia es porque son parte de esta excelente universidad y es parte del sistema educativo mexicano. Entonces, como introducción a lo que es la educación tradicional, pues es un modelo de transmisión en donde se decía que era una especie de arte y el profesor, por ende, se le denominaba como un artesano y su función era explicar y explorar claramente sus conocimientos enfocándose en la memorización del alumno. ¿Qué nos dice esto? Que el profesor es el centro, el profesor comparte, el profesor dicta los tiempos, el profesor se dice o dice lo que se va a hacer o lo que se va a estudiar y el alumno únicamente debe de seguir esos lineamientos. Entonces tenemos alumnos que reciben la información pero tienen una poca producción de la misma. Esto con el paso del tiempo fue cambiando y de alguna forma hubo cambios en los programas e inclusive se hicieron departamentos de universidades presenciales o universidades totalmente dedicadas a la enseñanza virtual. Fue una evolución que vino más o menos a partir de los 90s, finales de los 80s, que fue cuando se introduce el Internet como un medio de transmisión de datos y en donde se descubre esta posibilidad de comunicarse, de transmitir información y de llegar a más lugares sin estarte moviendo de tu lugar de origen. Entonces, no estamos frente a una situación que nos vino a cambiar al 100% el cómo se llevaba la educación. De alguna forma, todos, poco o mucho, hemos tenido contacto a través del tiempo con algunas cuestiones o algunas situaciones o algunas formas de hacer las cosas que nos llevaron de manera sencilla o de manera a lo mejor un poco atropellada, pero nos llevaron a tener contacto con estos medios virtuales, por así decirlo. Estefanía, cambiamos la diapositiva, por favor. Esto es en cuanto a la educación antes
de marzo del 2020. ¿Qué viene después? Nos toca vivir un cambio inesperado. Yo creo que nadie, nunca tuvimos, ni siquiera en una pesadilla, el vivir lo que únicamente nos había tocado imaginar a través de películas o de libros, ¿no? Este cambio nos trae cifras muy fuertes y muy ensordecedoras en cuanto a la sociedad. En 2 meses, a nivel mundial, hubo 5.44 millones de contagiados de este coronavirus. Desprendiéndose de esos 5.4 millones de contagiados, tenemos 2.18 millones de recuperados y lamentablemente esta diapositiva intenté tenerlo lo más actualizado posible. Este dato lo acomodé ayer en este slide. Al día de ayer, variando de una fuente en otra por pocos números, tenemos ya más de 345,000 fallecidos. Entonces, esto nos lleva a tener que reaccionar. Los gobiernos de los distintos países, algunos antes, otros después, no vamos a ahondar en estos temas porque nos salimos un poco de la educación para entrar en política y no nos va a dar el tiempo, pero de alguna forma todos los países reaccionaron para salvaguardar en la medida de lo posible la integridad de su población. Se indicaron cuarentenas, algunos parciales, otros totales, algunos fue escalonado. Esto vino a parar la actividad social en múltiples niveles, como comentaba el rector hace un momento. Pues hemos tenido ahora sí que recurrir a estos medios hasta para comprar el súper. Y si tuvimos que recurrir a estos medios hasta para comprar el súper, pues nos topamos también con tener que trabajar en línea, tener que comunicarte en línea y tener que educarte en línea. Entonces, yo entiendo que esto viene a quebrar un poquito lo que hemos vivido durante muchísimos años, pero aquí es donde entra el punto que les comento de hay que trabajar un poco con la perspectiva. Déjenme y les sigo explicando el porqué. Aquí sentamos con estos datos lo que es el cambio inesperado. Entonces, hoy por hoy no tenemos una cura comprobada de este virus, hoy por hoy no existe una vacuna, hoy por hoy no podemos hacer nada en lo individual para cambiar esta situación. Tenemos 2 opciones. O seguimos o pretendemos seguir trabajando en esta nueva forma y en esta nueva modalidad, o pretendemos o intentamos seguir trabajando y estudiando también en este nuevo modelo, o si no vamos a estar generando un choque y una fricción y una negativa y una confrontación que difícilmente nos va a permitir sacar algo bueno de este intento de mantener las cosas a flote, y por el contrario nos va a hundir más todavía, porque si no nos logramos poner de acuerdo y si no logramos avanzar en esta nueva modalidad, encima de que ya tenemos a todas luces problemas a nivel económicos bastante fuertes, y encima también que ya tenemos a nivel salud problemas sociales sumamente fuertes y tristes, pues entonces se nos va a complicar demasiado este trago tan amargo que nos tocó vivir en el mundo. Entonces, aquí viene la disyuntiva: ¿nos adaptamos o nos quedamos inmóviles? En sí, en la educación, ¿qué es lo que se está viviendo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se está cambiando de clases presenciales a clases en línea. Estamos utilizando medios digitales en vez de personales. Estamos cambiando el papel por pantallas, que de alguna forma se había hecho en algunos aspectos, pero ahora sí de una manera absoluta. La vivencia del profesor ahora se da a través de un dispositivo, y así como estos cambios que señalo, pues tantos otros que se nos van presentando en el día a día. Entonces, esto nos lleva a, con este trance que vivimos, a pensar y a repensar
en la educación después del marzo del 2020, que esto es lo que hemos vivido en los últimos 2 meses. ¿Qué es lo que ha ocasionado? Que las instituciones educativas, al mismo tiempo con su comunidad educativa, o sea, ustedes los alumnos, tengamos que hacer un enorme esfuerzo por mantener la inercia de la educación. Entonces, esto nos lleva a adaptar planes y programas a un mundo digital y a utilizar una serie de herramientas que probablemente ya conocíamos, probablemente algunas de ellas las utilizábamos de manera eventual, pero que hoy en día se vuelven indispensables para poder trabajar y para poder estudiar. Pero aquí es donde viene una cosa curiosa que me saltó a la mesa cuando hice la reflexión acerca de estos cambios que estamos viviendo. Encontré estos datos sobre conectividad que me parecieron muy reveladores en Internet, ¿no? Por ejemplo, diario, fíjense el dato, porque es importante destacar la periodicidad. No estamos hablando de al mes, ni estamos hablando en un año. Diario en el mundo se envían 236.500 millones de correos electrónicos. Haciendo yo un cálculo matemático, únicamente dividiendo ese número entre la población estimada mundial, tenemos un dato que cada persona está enviando más de 32 correos electrónicos en el mundo. Y esto es incluyendo niños, ancianos y gente que no tiene conexión. O sea que los 32 correos que enviamos son pocos en realidad, debido a que la gente que realmente está trabajando con correo electrónico, pues no es toda la población. Entonces, 236.500 millones de correos electrónicos. Me fui a checar un sistema de mensajería que todos conocemos, que es el WhatsApp. 60.000 millones de mensajes de WhatsApp diarios en el mundo. ¿Ok? 60.000 millones. Me fui ahora a cuestión de videoconferencias. Únicamente una plataforma, el Zoom. No estoy hablando de Teams, que es, por ejemplo, la que estamos utilizando ahorita. No estoy hablando de Skype, no estoy hablando de otras. Únicamente en Zoom. Más de 10 millones de videollamadas diarias solo por Zoom. Ahora, un dato curioso en México. El 51% de los alumnos en México utilizan una o varias plataformas educativas en su desarrollo académico. Al final de cada uno de los puntos viene ahí el nombre de la fuente, por si deciden buscar un poco más, con gusto. Yo creo que Estefanía se las pudiera compartir para que encuentren más información. Pero bueno, tenemos ahorita estos datos duros: correos electrónicos diarios, mensajes de WhatsApp, 10 millones de videollamadas diarias, y el 51% de los alumnos en México utilizan una o varias plataformas. Y hay que recalcar que en el nivel educativo en el que ustedes se encuentran está el mayor porcentaje de ese 51% de alumnos. Entonces, una prueba fehaciente de lo que estoy diciendo, pues es que ahorita tenemos en esta conferencia 125 personas conectadas. Entonces, la comunidad en la que tú vives y en la que tú convives, en la comunidad educativa, tiene acceso a Internet. Ahora bien, aquí es donde se pone interesante mi reflexión, y es lo que les decía yo, que hay que trabajar con la percepción. ¿Qué es lo más curioso de estos datos? ¿Qué es lo más interesante que nos dan estos datos? Que todos estos datos son del 2019. ¿Sí? Son antes del COVID. Aquí es donde viene a centrarse la reflexión. Sí, es que es diferente, sí, es que ya no veo al profesor, sí, es que la resolución de dudas, sí, es que es complicadísimo estar al pendiente del teléfono y demás. Aquí es donde yo pregunto, ¿no podemos o no queremos cambiar? ¿Sí? Particularmente en este sector educativo, en la educación media superior. Todos los datos, aquí se los pongo de nuevo, todos estos datos que están viendo son del 2019.
Estos mismos datos se han disparado, obviamente, y por cuestiones palpables ante todos, se han disparado a raíz de esta contingencia. Pero entonces, ¿qué nos arroja esto a manera de reflexión? Que si tenemos toda esta intercomunicación, que somos parte de ella, antes de la contingencia, entonces no estaremos luchando más con una percepción de adaptarnos al cambio que con las dificultades reales que tenemos enfrente. ¿Sí? Ahora, vamos a seguir con los datos. Sigue la reflexión. Esto que les puse eran correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. No estoy hablando de redes sociales, que también sabemos y entendemos que es un camino muy fuerte de conectividad entre nosotros. Aquí les pongo esta gráfica, que ahí vienen las fuentes, KEOPS Analysis, Company Statements and If Learnings and Achievements. Vienen varias ahí fuentes que fueron recaudando esta información. ¿Qué nos dice esta información? Son la cantidad de usuarios activos mensuales en cada una de esas redes sociales. Repito, usuarios activos mensuales, ¿ok? Y este número está dado en millones. Entonces, ¿qué quiere decir? En Facebook hay 2.449 millones de usuarios activos al mes. 2.449 millones. 2.000 millones de usuarios activos al mes en YouTube. 1.600 millones de usuarios activos al mes en WhatsApp. Y así podemos seguir con el resto de las redes sociales. Entonces, si aunamos los números del correo electrónico, en donde ahí tenemos mucho soporte y mucha comunicación y una herramienta inclusive de almacenaje de información a nuestro ámbito educativo, y si agregamos el uso del WhatsApp, que también es recurrente entre grupos de estudio y entre focus groups y entre comunicaciones de discusiones grupales asíncronas y demás, si aparte agregamos las videollamadas, que ahorita le estamos dando un uso mucho más académico y educativo, ya no tanto personal, y si agregamos, que muchos de ustedes seguramente lo tendrán, si agregamos el uso de Facebook como red social, que te permite, al igual que WhatsApp, y al igual que el correo electrónico, y al igual que el Messenger y lo que tenemos aquí enfrente, compartir video, compartir audio, compartir imágenes, compartir conversaciones en tiempo real, mediante los muros compartir conversaciones de forma asíncrona. Si agregamos todas esas características, de manera natural, ya tenemos una enorme apertura a poder seguir adelante con este proyecto que se llama educación, que se llama Tu Educación. Ahora, aquí estamos hablando únicamente de forma personal, ¿ok? Todavía falta el otro lado de la moneda que también se suma a todo esto que ya vivimos. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Que, por ejemplo, aquí en esta gráfica no viene Teams. Y ahorita en todo el complejo de universidades que ustedes pertenecen, en la Universidad de Anáhuac, en el Tecnológico de Monterrey, en muchas universidades a nivel nacional, también lo está usando y aquí no está contabilizado. Y ese es un esfuerzo de aplicación de la universidad y del claustro docente de cada institución para poder llegar a ustedes. Aquí tampoco viene el Google Drive, por ejemplo, que es un sistema de almacenamiento que de manera gratuita a ti en lo individual te regala 15 gigabytes de almacenamiento. Aquí tampoco viene Dropbox, que también te permite almacenar y compartir links y compartir ligas y archivos de gran tamaño, etc. Aquí no viene tampoco Canva, que es otra herramienta que seguramente han de estar utilizando ustedes y con sus maestros para realizar diseños y flyers y posters y demás. Aquí no viene la plataforma de Office, si es que estás utilizando Microsoft o Windows. Aquí no viene la plataforma
plataforma de iWork si es que estás utilizando un dispositivo Apple. Aquí no viene LibreOffice si es que te gustan mucho los sistemas y estás utilizando Linux. Aquí no viene ninguna de todas esas herramientas que también te permiten generar información, te permiten recibir información y te permiten conectarte. Ahora, sean sinceros con ustedes mismos. ¿Todo esto que te estoy diciendo es nuevo? No. Te aseguro que en tu vida académica, más de 5 o 6 de los elementos que he compartido ahorita, ya los has trabajado, ya los has utilizado e inclusive probablemente los dominas. Entonces, a manera de reflexión, no nos dejemos llevar por el sentir de que no se puede recibir educación de calidad o completa en una modalidad en línea. Los datos nos dicen que estamos intercomunicados y que vivimos en una sociedad. Esto se trata únicamente de hacer ajustes. No estamos frente a un cambio total. Entonces, también reflexionando un poquito y tratando de encontrarle sentido a la relación maestro-alumno. He escuchado entre mis alumnos, es que no es lo mismo, es que necesito tener al profesor enfrente, es que el ejemplo, esa cercanía y todo. Y desde ahorita les digo que todos esos comentarios son ciertos. Tienes toda la razón. Nada más que muchas veces por pensar en eso, estamos dejando de ver otras cosas que también nos sirven. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el hecho de que yo te dé la conferencia en persona y que tú estés sentado en un auditorio podrá brindarte otro tipo de experiencia, pero el contenido y el mensaje que te estoy dando igual lo estás recibiendo aquí, viéndome en la comodidad de tu casa, yo estando aquí en la oficina y sin estarnos viendo de manera presencial. El contenido ahí está. Por otro lado, a nivel clase, a nivel aula, muchas de las presentaciones que te pueden estar dando tus profesores tienen un complemento y tienen un soporte digital. Entonces, ¿cuál pudiera ser una ventaja? Pues no nada más tienes la exposición del profe cuando te tocó ver el Teams o cuando te tocó ver la junta por Zoom o cuando te tocó ver el Skype. Puedes tener la posibilidad inclusive de tener un repositorio. Oye, es que no entendí esto. Ah, el profe pudo grabar la clase. O tú como alumno la grabaste. Oye, es que no copié lo que puso el profe en el pizarrón, pensando en el método presencial. Ahora la institución, el profesor y la administración está promoviendo y haciendo todo por darte la información por escrito. No importa si no lo copiaste. Ahora tienes esa información en PDF, ahora tienes esa información en JPG, ahora tienes esa información en Docs o la tienes en cualquier formato que la materia, el profesor o a ustedes les convenga. Entonces, estamos hablando de hacer ajustes. No es un cambio total, no es un cambio radical. No pensemos en qué batalla con esto y en qué estamos perdiendo. Por el contrario, yo creo que esta es una oportunidad para sacar una experiencia más completa e inclusive pudiera ser más creativa de lo que se te enseña, de lo que aprendes y de lo que te va a servir en un futuro. Aquí les pongo en la diapositiva, ¿cuánto han cambiado las cosas en 30 años? ¿Sí? Pasamos del fax al correo electrónico, pasamos del teléfono con cable al celular, del cassette, brincamos al CD y terminamos en plataformas de streaming, de pizarrones de tiza, aquellos negros o verdes que probablemente la mayoría de ustedes a lo mejor ni conoció porque ya son un poquito viejos, pero pasamos de esos ahora a tener hasta pizarrones inteligentes, aulas invertidas, teleconferencias. Eso no se sintió tan abrupto, obviamente porque no estuvimos en un choque social producido por una pandemia global, ¿no? Y eso es entendible. Tampoco había apretado tanto la economía como para tener que estar en otra situación de perspectiva o de recepción de información. Pero esto no significa que no hayan sido cambios. Pregúntenle a sus papás. Ellos no trabajaron en toda su educación con ninguna computadora, probablemente a lo mejor en preparatoria para arriba, se usaban máquinas de escribir.
La conexión a internet era lentísima. Pensar en una conferencia ahorita con 125 personas, bueno, pues discúlpenme, lo dije mal, no podemos pensar en eso, era impensable. ¿Por qué? Porque el bando de ancho, el ancho de banda no lo daba. ¿Por qué? Porque el internet era muy precario, porque no existían estos softwares con tanta facilidad y con tantos agregados que nos ayudan a comunicarnos mejor. Ahorita tranquilamente estoy proyectando una presentación, me estás viendo por la cámara, tengo a 129 personas escuchándome, tienes a la mano un chat para empezar a escribir o para hacer algún comentario o preguntas, etcétera, etcétera. Y todo eso en una sola pantalla. Si estás con una tableta, en la misma pantallita, ahí puede ser desarrollo. Hemos venido asimilando de manera paulatina. Queda claro, no es lo mismo el que te vayas adaptando de manera voluntaria al hecho de que te diga, ¿sabes qué? No te puedes salir de tu casa y así hay que hacer las cosas, punto final. Eso genera un choque cultural, genera un choque emocional, y eso lo entiendo. La cosa es que todos debemos de entenderlo en lo individual, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita no hay otra forma de hacer las cosas. Hay que hacer las cosas y hay que aprovechar todo con lo que tenemos. Pero lo bonito de esta reflexión que les quería compartir es que sería interesante que te dieras cuenta que no es una cuestión negativa el trabajar con lo que tienes, porque así es. Por el contrario, es una oportunidad para que desarrolles otro tipo de habilidades en cuestiones que también, como dijo el rector, a lo mejor algunos de ustedes únicamente tenían en la mira como para diversión. Ahora ya no te puedes divertir nada más, hay que darle otro uso. Pero ¿sabes qué? Sí se puede. Digo, si podías estar jugando FIFA en el Xbox y aparte con una diadema conectada y hablando con gente en España o en México y en Estados Unidos, y podías compartirte mediante la pantalla el jugador y la tarjeta y demás. Estoy hablando un poquito al aire, conozco muy poco de eso, pero entiendo que eso se puede hacer. Si todo eso podías hacer, perfecto. Ahora te puedes conectar a Teams, puedes bajar el material de tu clase, puedes escuchar al profesor, puedes verlo de manera diferida si algo no te quedó claro, viendo la grabación o el repositorio de información que seguramente te va a dejar, y encima también tú puedes generar tus trabajos y tu información más allá de la pluma y el papel, ahora utilizando otros medios, otros programas, otros softwares que seguramente tus maestros te están proponiendo, o si no, tú puedes descubrir, y que muchos de ellos inclusive hasta son gratuitos. Entonces, esta es la reflexión. La aceptación o el rechazo, lo que vivimos, depende en gran medida de nuestra percepción más que de las limitantes reales que se nos presentan. Al menos en nuestro nivel educativo y en nuestras condiciones. Muestra de ello es que ahorita estamos conectados. Recordemos que puede ser la percepción, lo fuerte que puede ser la percepción en nosotros. Y aquí les pongo una serie de ejemplos que van un poquito más con la psicología humana, un poquito más con las emociones, pero que viene a dar una especie de ejemplo de esto que les comento. Aquí les digo, por ejemplo, podemos llorar con una canción sin ver al intérprete en vivo. Yo creo que todos nos ha sucedido, y si no es llorar, es bailar, y si no es bailar, es alterarte, y si no es alterarte, es relajarte. Pero algún sentimiento te ha provocado alguna vez en tu vida alguna canción sin tener a los intérpretes en vivo. Puedes sentir tristeza con una pintura aún sin verla en vivo, ¿sí? Puedes sentir coraje con una fotografía aún viéndola por el móvil. Puedes enamorarte con escuchar un poema o una carta, inclusive sin verlos físicamente, que te mandaron el mensaje por WhatsApp y logras decir, ¡ay, qué bonito! Y sientes y te mueve y te provoca algo.
¿Por qué? Porque estás dispuesto ante ese estímulo a dejarte generar algo, ¿sí? Lo mismo pasa con las clases. Si tu mente es, si no está el profe enfrente, esto no funciona, no vamos a aprender, no se va a avanzar. Pero si al contrario te dispones, como en estas situaciones de la vida diaria, que se da de manera natural, te dispones a decir, oye, pues es que está el profe y me está hablando y yo lo estoy escuchando. Y si es un poquito complicado preguntar algo porque se amontonan las frases en el chat y todo, pero bueno, nos podemos organizar y nos terminamos comunicando con él en tiempo real. Aparte, puedo acceder a su información en otro momento. Hay un repositorio, hay una carpeta en un Drive o en un Google, o nos lo mandó por correo. O a lo mejor utilizas algún LMS, algún Learning Management System. Utilizas, no sé, a lo mejor Blackboard, o utilizas Schoology, o utilizas cualquiera de estas plataformas que están en el mercado. Y aparte, oye, pues es que fuera de ser limitativo, pues al contrario, es exponencial, porque a lo mejor no tenía oportunidad de cargar siempre mi laptop, o de cargar siempre mi iPad, o de usar mi celular en la clase para contestar una encuesta, o para hacer un comentario, o para hacer una investigación ahí en el salón de clase. Ah, bueno, ahora sí tienes la oportunidad de hacerlo. Ahora puedes complementar todo lo que se te brinda y puedes complementar todo lo que se te da con todos esos elementos que en condiciones anteriores, no voy a decir normales, porque ahora sí que, como dijo el filósofo, que en esta vida es normal, pero bueno, en condiciones anteriores no podías realizar. Entonces, si logran ver esto que les transmito, esta reflexión, y nos queda claro que podemos vivir emociones y sacar conclusiones y aprender y sentir en varios escenarios, entonces, solo apegándonos a nuestra percepción, podemos deducir que la educación que recibimos tendrá en general el mismo peso y el mismo valor que la que vivíamos hasta antes del 2020. ¿Sí? Reflexionen un poquito en este tema. Vean los datos que les puse al principio, toda la intercomunicación que ya teníamos por plataformas digitales, que se nos hacía muy normal, que no la registrábamos, que no era algo que nos saltara mucho a la vista porque era parte del día a día. Pero bueno, ahora que tenemos la oportunidad de hacerla consciente, veamos que no estábamos tan lejos de lo que estamos viviendo ahora. Lo único que se ocupa en este momento es disponerte, sacar lo más que puedas de esta situación y aprovechar lo que se te está brindando. Ciertamente, y hay que decirlo con todas sus letras, estamos en una posición privilegiada. En los datos que les compartí, viene ahí que el 51% de los estudiantes en México tienen conectividad o utilizan alguna plataforma en su educación. El otro 49% no lo tiene. Hay que también ser conservadores en cuanto a cómo está acomodada la información. ¿Por qué? Porque ciertamente entre más chico es el alumno, pues menos cercanía tiene con la tecnología de manera formal en su proceso educativo de enseñanza-aprendizaje, por lo que a lo mejor los de kinder o los de primaria menor probablemente no los contemplemos tanto en este número. Pero esto beneficia al número superior. ¿Por qué? Porque, como les decía, en ese 51%, pues se encuentran todos ustedes. Entonces, tú tienes las herramientas. Estamos en esa situación, insisto, privilegiada de que cuentas con una computadora en casa, o cuentas con una laptop, o cuentas con alguna tableta, sea la marca que sea, o cuando menos cuentas con un teléfono inteligente que te permite checar correos, que te permite contestar mensajes, que te permite comunicarte en múltiples formas, tantas como aplicaciones existen, con tus profesores, con tus administradores, con tus compañeros y más allá del aula, con tu familia y con tus amigos. Entonces,
aprovechemos esa situación que nos da la vida en cuanto a poder estar conectados y reflexionemos en esto que les digo. ¿No estaremos más trabajando con una percepción negativa o limitada de lo que nos está tocando vivir? Con todos estos datos y con toda esta información, ¿no crees tú que trabaja la percepción mucho más que las limitantes reales que creemos tener hablando de esta situación en particular? Entonces, yo les dejo esta reflexión. Yo creo que a mí me movió, a mí me pareció muy interesante. No sabía qué tan conectivo, tenía un estimado con base en mi percepción de qué tan conectados pudiéramos estar, pero no sabía qué tanto. Entonces, al ver estos datos, digo, oye, pues no estábamos tan lejos de lo que estamos viviendo ahorita. Ya dejemos, aceptando esta realidad educativa y aprovechando esta realidad educativa nueva o modificada que estamos viviendo hoy, haciéndola nuestra y empezando a disfrutarla y a sacarle lo mejor, entonces dejemos las preocupaciones y las quejas y los problemas para otras tantas cosas que tenemos afuera, como la cuestión de salud, como el no poder salir, como el cuidarnos, como el aislarnos. Eso nos va a traer otro tipo de situaciones que ya trataremos en lo individual, pero no le agreguemos a todo eso un choque o una cuestión ahí media abrupta de lo que estamos viviendo en la educación como si fuera un problema, porque entonces ahora sí que la carga es muchísimo más pesada. Y no es un lavado de cerebro, no es una cuestión así emocional, es una realidad. Yo creo que sí estamos más cerquita de lo que vivimos ahorita, de lo que creíamos de manera natural. Veo aquí en el chat que hay una serie ahí de preguntas, hay una cierta actividad. Estefanía nos está haciendo el favor ahí de filtrar las preguntas para ver si hay algunas que se repitan y poder darles respuesta. A manera de exposición como tal, pues concluyo con esta frase de Roger Ward que les pongo en la última diapositiva. Que dice: el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. En la medida de lo posible, cerrando la conferencia, dispónganse a ajustar sus velas y a seguir navegando hacia adelante. Para atrás no hay mucho que hacer. Decía Winston Churchill en una de sus tantas frases célebres que había que ser optimista porque ser cualquier otra cosa parece no tener sentido. Entonces, hay que darle para adelante. Estefanía, quedo a tus órdenes con las preguntas. No sé si ya tengas algunas ahí filtradas. Te escucho. Claro que sí, doctor. Bueno, viene la pregunta de Jesús Raúl Flores, es la más votada y dice: doctor Villarreal, nos decía la maestra Brenda Padilla que el cerebro necesita emocionarse para aprender. ¿Cómo puedo motivar a los alumnos desde mi trinchera si la mayoría de ellos no los puedo ver? Ok, bueno, el no podernos ver creo que es algo ahí un poquito relativo. Entiendo el sentido de la pregunta y vamos a ver si podemos encontrar alguna posible respuesta y sobre todo que les sirva. El hecho de no podernos ver, mencionaba que es un poquito relativo porque de alguna forma, ahorita, por ejemplo, ustedes me están viendo, ¿sí? Entonces, sí podemos mantener el acercamiento, obviamente no es el mismo, sí podemos mantener ese acercamiento y sí podemos, creo yo, generar esa conexión personal, aunque sea por este medio virtual. ¿Qué se puede hacer fuera de lo que nos permite la cámara? Pues yo creo que hay que hacer uso de los tantos recursos como existentes como podamos. Los estímulos y la emoción van intrínsecamente relacionados con la curiosidad de la persona. El primer contacto con la emoción
es ese sentimiento de curiosidad. Si algo nos causa curiosidad, nos causa una cierta emoción el descubrir qué es. Después, si lo descubrimos, ya será otra historia si mantiene la atención o no. Pero el primer contacto con la emoción es ese sentido de curiosidad. Si nosotros hacemos un formato como profesores, en donde únicamente hablo en la cámara y no brindo a los alumnos una variedad o un abanico de posibilidades en cuanto a material didáctico, que si son posters, que si son flyers, que si son documentos PDF, que si son audios, que si son videos, etcétera, etcétera, se complica un poquito el atraer la atención del alumno. Y por otro lado, desde el punto de vista del alumno, muchas veces los profesores ponemos ahí a la mesa una serie de opciones que diversifica la forma en que trabajas y el alumno no logra tomar todas a veces. Agarramos una zona de confort, una cierta comodidad en donde, pues yo nada más leo y contesto, al cabo con eso paso. Es que yo nada más escucho y le doy el like o le doy el acomodo, contesto la preguntita y con eso paso. Entonces, sí es un poquito más complicado que en persona, eso queda claro. La cuestión social, histriónica que tenemos los profesores muchas veces en el aula y esa cercanía con el alumno, que el alumno lo pueda percibir, pues no la tenemos como tal. Pero creo yo que haciendo un buen uso de la cámara, haciendo un buen uso de recursos educativos variados y también invitando a los alumnos a que tengan varios canales y varias formas de trabajo, yo creo que se puede generar una emoción, una curiosidad en un nivel pues bastante aceptable como para que esto sea de provecho y por qué no en ocasiones hasta divertido, ¿no? La segunda pregunta más votada, doctor, dice, de Patricia, dice, buenas tardes, doctor. Entiendo su punto sobre que podemos recurrir a distintos medios para accesar a una educación online y estar conectados por un smartphone, tablet, etcétera. Pero yo soy de la maestría en educación y nos han hecho mucho énfasis en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, ¿qué opina usted sobre que esta educación en línea es interpretada con leer un PDF y hacer una actividad? Yo creo que muy interesante la pregunta, pero yo creo que ese punto es medular y más para las personas que como yo y como Patricia me dijiste, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Ok, doctor. y como Patricia está estudiando educación. Hay que contemplar algo muy cierto. Sí, lo que ella le están enseñando y lo que ella comparte es cierto. Hay que buscar el ambiente de enseñanza-aprendizaje y hay que conectar y demás. Nada más que contemplemos que estamos leyendo literatura que nunca se escribió en una pandemia global. Entonces, si bien lo que aprendemos es aplicable en condiciones normales, entre comillas, con la palabra normal, hay que entender que ahorita estamos pretendiendo o necesitamos aplicar esos conocimientos en condiciones no tan normales. Entonces, es nuestro trabajo como docentes o el trabajo de ustedes como futuros docentes el buscar las alternativas que permitan esa conexión, que permitan esa relación entre alumno y profesor, que permitan que ese proceso se dé basándote en un aprendizaje significativo del alumno. Muy probablemente no con las mismas reglas y con el mismo seguimiento que te lo están enseñando. Y no porque te lo estén enseñando mal, sino porque esto nunca se había vivido. Entonces, yo creo que es un ejercicio de cada profesor, de cada docente o bien cada alumno de educación, el buscar alternativas y el buscar la manera de acercarse y de capitalizar esto en la nueva realidad. ¿Y por qué no? Ahorita que están estudiando licenciatura, están estudiando maestría, ¿por qué no a lo mejor aquí
en estos participantes tenemos un semillero de futuros estudiantes de doctorado en donde ustedes apliquen lo que están ahorita aprendiendo con sus innovaciones en un mejor futuro teórico de la pedagogía el día de mañana, ¿no? Me encantaría ver gente de este grupo que el día de mañana me esté enseñando cosas nuevas que salieron a raíz de esta pandemia y que evolucionen el ámbito educativo. Doctor, la siguiente pregunta más votada viene de Marco Alberto. Dice, muy buena presentación por parte de usted, pero como usted dice, el factor económico es algo que nos ha perjudicado tanto como alumnos que pagan su educación, como para los padres que lo hacen. Así que mi pregunta es, a su criterio, ¿cree que sea buena idea por parte de la institución hacer una reducción al precio de la colegiatura para el beneficio de los estudiantes? Mira, Marco, este tema, digo, por su naturaleza misma es bastante delicado. Yo creo que hay que ser muy puntuales en lo que nosotros como individuos y en lo que nosotros como sociedad necesitamos. ¿Y a qué me refiero con esto de ser muy puntuales? En que tenemos que tener mucho cuidado en identificar lo que realmente va a resultar necesario o no necesario apoyar o dejar de apoyar en este momento para con la situación futura. A mi muy particular criterio, yo creo que la cuestión de la canasta básica en cuanto a alimentación, y me refiero a canasta básica, no estoy hablando de dulces, golosinas, frituras ni demás, canasta básica. El sector salud, la educación, y los servicios sanitarios, luz y gas y demás, son 4 aspectos que es lo último que debiéramos de atentar a la hora de pensar en un ajuste económico. Yo creo que hay también que poner en la mesa la importancia de la educación. Es lo único que el día de mañana nos va a sacar a flote. Y cuando digo lo único, créanme que es lo único. Si no, volteen a ver cuántas decisiones como sociedad estamos haciendo de manera errónea y es evidente una falta de educación. Si yo considero que la institución debiera o no debiera hacer un reajuste en sus cuotas, yo creo que esto es meramente circunstancial a cada institución y aparte sí invitaría a que el alumnado volteara a ver lo que se sigue haciendo. Porque si bien a lo mejor no vas a la escuela, pero siendo realistas, no se ha perdido, al menos en tu nivel y en tu universidad y en el medio que nos movemos nosotros, no has perdido secuencia de estudio, no has perdido exposición de clase, no has perdido avance en la currícula, no has perdido tu progreso en tu semestre o en tu cuatrimestre o en tu bimestre o lo que sea que estemos haciendo. Y sí, por el contrario, creo yo que se te ha brindado una información y unos repositorios un poco más completos de lo que se ven en persona, tratando de compensar precisamente esta falta de relación. Entonces, si hay o no hay apoyo, yo creo que es muy particular de la institución, pero sí sugiero que volteemos a ver, sobre todo del lado del alumno, el hecho de que no se ha adolecido en gran medida prácticamente de nada, a reserva del hecho de ir físicamente a la escuela. Que siendo muy, muy pragmáticos, pues el hecho de que tú aprendas en el comedor de tu casa o en un pupitre de salón de clase, pues no cambia sustancialmente el servicio y la instrucción y la educación que se te está brindando. Doctor, la siguiente pregunta dice de Katia Alejandra. Buenas tardes, yo tengo una duda. ¿Cómo podría hacerle si bien tengo conocimiento sobre redes sociales y otras plataformas, pero al estar en clases en líneas a veces se me dificulta concentrarme, aunque sí me interesa lo que comentan en las clases? ¿Cómo le puedo hacer?
¿Se le dificulta concentrarse por estar en redes sociales mientras esté en clase? No, tiene un buen manejo de las redes sociales y plataformas digitales, pero se le dificulta concentrarse en clase. Ya. Aquí la invitación es a pensar que la educación o la instrucción y la educación y la formación que estás recibiendo en línea es tan real como la que recibías de manera personal. Entonces, partiendo de esa premisa, si tú te sientas a trabajar, de alguna forma tu atención, tu energía y tu foco se dirige hacia ese proceso de trabajo. Si hay algunos distractores que no son propios de la clase, hasta la persona con la concentración más fuerte en algún momento la pierde. Entonces, si no eres una persona que por su propio pie se enfoca con facilidad, un buen inicio es quitar distractores. Oye, vas a utilizar Teams, vas a utilizar a lo mejor Google Chrome o Edge o Internet Explorer para navegar y voy a ocupar Word. Bueno, pues entonces aléjate el WhatsApp, aléjate el Instagram, aléjate el videojuego, apaga la música, haz lo que necesites. Difícilmente puedo dar una línea particular de qué te vaya a servir a ti porque cada persona es distinta. Pero yo creo que un buen inicio pues es alejar distractores y únicamente tener cerca lo que vas a necesitar. Y como última pregunta, doctor, dice Francisco Javier, ¿sería válido diversificar los medios de aprendizaje al aplicar aula invertida en estas condiciones de estudio a distancia? Pues de hecho, digo, la definición podría a lo mejor tener ciertas variantes de autor en autor, pero básicamente el concepto de aula invertida es el hecho de trabajar y de aprender y de desarrollar conocimiento fuera del aula. Yo creo que más invertida el aula no puede estar ahorita que no podemos asistir a clases. ¿Sí me explico? El aula invertida viene a ser un concepto que complementa la educación presencial, manejando un poquito una cierta desvinculación con el aula mediante varias herramientas. Ahorita que esa vinculación con el aula de manera física no es posible, pues yo creo que estamos no muy centrados en poder utilizar una aula invertida. Yo más bien agregaría o trataría de utilizar otro tipo de herramientas, no sé, como foros de discusión, como focus groups, hacer trabajos en equipo de manera virtual con células digitales, no sé, utilizar, por ejemplo, esta plataforma de Sheets y de Docs y demás, que pueden varias personas colaborar en el mismo documento, inclusive en tiempo real. No sé, tal vez más que la hora invertida, buscar otro tipo de alternativas que diversifique precisamente ese contacto uno a uno con el profesor y que les dé otros canales de aprendizaje, ¿no? Otros canales de información. Muchas gracias, doctor. Ya no hay más preguntas. Chicos, les agradecemos muchísimo la asistencia a esta conferencia. En el chat van a encontrar el link para poder llevar a cabo una encuesta en donde van a evaluar esta conferencia, la logística, el tema, ¿sí? De igual manera, voy a dejar nuevamente el contacto del doctor en el chat para que si alguien tiene alguna duda o otro tema a platicar con él, con todo gusto y confianza pueden escribirle ahí en su página web o bien consultar sus libros y podcasts. No sé, doctor, si usted quiere agregar algo. No, al contrario, como bien dices, pues quedo a sus órdenes, cualquier contacto que surgiera por alguna duda o alguna inquietud, si está en mis manos y si tengo la posibilidad, con gusto les apoyo en lo individual a los que estuvieron aquí en la conferencia o a ustedes en lo institucional. Gracias, Estefanía, gracias, Pedro, te estoy viendo por aquí. Lo que necesiten, si está en mis manos y
y conozco algo del tema, cuenten conmigo, ya saben. Les agradecemos mucho su asistencia. Gracias, doctor. Gracias a todos los administrativos y docentes que estuvieron en la reunión de hoy. Que tengan una excelente tarde.